como en mi barca, en medio del mar, yo me sostengo. Quiero saber si en las tormentas y en el silencio hay algo más. En este inmenso mar me he ahogado, he naufragado, he remado mal. Yo busco un ancla, el puerto seguro, quiero la verdad. Mi corazón inquieto te quiere encontrar. Señor, tú vas conmigo, vamos a la orilla sin mirar atrás. Mi corazón inquieto te quiere buscar. Tú eres mi camino, mi verdad, mi vida, no necesito más. Ardo en amor, Señor, quiero amarte más. Quiero amarte más. Yo busco un ancla, el puerto seguro, quiero la verdad. Mi corazón inquieto te quiere encontrar. Señor, tú vas conmigo, vamos a la orilla sin mirar atrás. Mi corazón inquieto te quiere buscar. Tú eres mi camino, mi verdad, mi vida, no necesito más. Ardo en amor, Señor, quiero amarte más. Ardo en amor, Señor, quiero amarte más. Bienvenidos a este especial de Emisora Mariana, donde juntos vamos a acompañarlos para poder conocer un poco más de nosotros los agustinos, de nuestro recorrido a través de la historia. Hace 8 días hablamos un poco de San Agustín y a esa raíz que inició también nuestra vida religiosa. Nos acompaña aquí Tatiana Santos también presentando este programa. Mi nombre, Padre Fray Brian, está el Padre Cristian que nos va a acompañar también pues hablando un poco también de esta historia, la Madre Patricia. Vamos juntos a compartir un poquito de esto que es los agustinos y su historia, cómo la historia también de nosotros los agustinos ha ido también no solamente pues evangelizando, sino llevando a muchos corazones también hacia Dios, que podamos también nosotros recordar. Estamos en Emisora Mariana, en esta modalidad digital, www.emisoramariana.org, en YouTube también estamos y en las redes sociales para que nos sigan y nos acompañen. Vamos juntos también a poder empezar este programa en las manos del Señor, que Él nos acompañe, que sea que nos guíe y que abra nuestros corazones para que a la luz de este momento de historia, este momento de compartir, podamos también acrecentar nuestro amor, nuestra cercanía con el Señor. Comenzamos con estas primeras preguntas. Padre Cristian, bienvenido a este programa, qué gusto poderlo tener acá, que nos acompañe, que pueda también usted darle un saludo a los que nos escuchan, a los que nos ven. Bueno, muchas gracias por la invitación, Padre Brian, todos los compañeros de la mesa. Pues un saludo también especial para todos los que nos oyen, y la idea es que hoy podamos conocer un poco, aprender acerca de la Orden de San Agustín.
Bien, Padre Cristian, vamos a comenzar con esta primera pregunta. ¿Qué significa hablar de la familia agustiniana? Y háblenos un poquito del origen. Bueno, creo que la familia agustiniana podemos remontarlo especialmente cuando San Agustín, siendo obispo, empieza a tener precisamente una familia, y una familia que se fundamenta pues en la vida común. San Agustín funda un monasterio y en el año 396 empiezan algunos de sus estudiantes, pues a formarse según un estilo de vida un poco diferente a lo que ya se conocía. Entonces, la familia agustiniana empieza desde la misma vida de San Agustín. Podemos decir cómo él empieza a tener un estilo de vida y a fundamentar un estilo de vida. Y sabemos que luego, durante tantos siglos hasta el día de hoy, pues hay una familia agustiniana no solo de frailes, sino también de religiosas, de laicos y de amigos que vivimos la espiritualidad, ese estilo de vida fundado por San Agustín hace tantos siglos. Bien, qué importante es que podamos nosotros también poder hacer un anclaje de por qué es importante como este caminar desde San Agustín hasta nuestros días. Eh, ¿Cómo se podría entender, cómo podemos entender nosotros esa espiritualidad de San Agustín hoy, ¿no? Esa espiritualidad que nos dejó a través de la vida religiosa, pero más a profundidad, esa espiritualidad de San Agustín hoy, ¿cómo la podríamos vivir? Bueno, la espiritualidad de San Agustín es muy rica en realidad. Yo creo que no solo hay un aspecto, sino que hay varios aspectos. Y para conocer la espiritualidad agustiniana, pues tenemos que conocer a San Agustín. San Agustín, un hombre siempre buscador, incansable, buscador de la verdad, inquieto. Le gustaba la vida en común. Luego, por medio de este proceso de conversión, logra tener como, digámoslo así, un momento de interioridad. Es decir, ¿cómo podríamos pues hablar acerca del carisma o del estilo de vida agustiniano hasta el día de hoy? Pues es precisamente por medio de la vida común, de la interioridad, pero también por medio de esa incansable búsqueda de Dios. Y no solos, sino en comunidad, con el hermano, con la hermana. Entonces, hasta el día de hoy, pues el carisma agustiniano ha tenido gran relevancia, y si podríamos observar toda la historia de la Orden de San Agustín, a la cual me he acercado mucho, precisamente porque doy clase de historia en el noviciado, los novicios en Boyacá, pues podemos observar cómo el carisma agustiniano es tan rico, que tiene tantos elementos, pero que nos ofrece mucho al día de hoy, a la sociedad de hoy, a la iglesia de hoy. Entonces, la vida comunitaria, la oración, la búsqueda de Dios, la inquietud y muchos más elementos podemos observar en ese estilo de vida fundamentado y fundado por San Agustín. Ese estilo de vida, padre, ha sido llevado durante muchos siglos, mucho tiempo, pero según la historia hay varias fechas que nos dicen 1244 y más adelante hablan de una unión, porque San Agustín claramente en el siglo cuarto, quinto, pero después, ¿qué pasó? Hablamos un poco con el padre Mauricio en el programa pasado y quedábamos ahí de que San Agustín dejó a sus monjes de una regla. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó en el 1244? Bueno, quisiera compartir tres fechas importantes, 3 años importantes para la Orden de San Agustín. El primero es el año 1243. ¿Qué pasa en el año 1243? Que el Papa Inocencio IV, el 16 de diciembre de este año, pues con la bula Incumbit Nobis, ordena a que se unan muchos ermitaños de la Toscana italiana para que precisamente se fundamente una comunidad, ¿cierto? Incumbit Nobis. Entonces, es como la primera invitación, ¿sí? Esa es la primera fecha importante. En 1244, lo que pasa es que es el primer capítulo de la Orden de Ermitaños de San Agustín, ¿sí? 1244.
Entonces, en este año, en marzo de 1244, por medio del capítulo, ¿qué es un capítulo? Es como una reunión de los frailes para tomar decisiones, para empezar a hablar acerca de los fundamentos, de cómo se va a vivir y todo lo que atañe a la cotidianidad de los frailes. Por eso para nosotros como orden es importante un capítulo, ¿sí? El capítulo es la máxima autoridad de la orden de San Agustín, no una orden digámoslo así, religiosa, ¿no? Entonces, 1244 es importante porque este año, con el capítulo, ¿sí? El primer capítulo de la orden, empieza a existir la orden de ermitaños de San Agustín, que sabemos que en 1243 ya había un documento, pero con el capítulo inicia la orden de ermitaños de San Agustín, y que la otra fecha, que ya luego vamos a hablar un poquito también, es 1256. En 1256 es la institución jurídica de la orden con la bula Licet Ecclesiae Catholicae, ¿no? Entonces, por medio de esta bula, dada el 9 de abril de 1256, se unen 5 congregaciones de ermitaños de que luego de la región italiana o algunas un poco más alejadas, pero que con esta bula, digámoslo así, Liceo de Iglesia Católica, pues empieza la unión de más frailes para la orden de ermitaños de San Agustín. Entonces, fecha importante, primer capítulo de la orden 1244. Padre Cristian, muchas gracias de verdad por todo este contexto. Ahora, por favor, pasemos con la Madre Patricia. Muchas gracias de verdad por acompañarnos el día de hoy. Pasando un poco al tema de la vida religiosa desde su perspectiva, por favor, cuéntenos qué significa vivir hoy la espiritualidad agustiniana y cuáles crees que son esos pilares fundamentales. Bueno, lo primero decir que estoy encantada de estar aquí con todos ustedes y saludar a todos los que nos pueden estar oyendo. Y nada, comparto, pues para nosotros vivir hoy la espiritualidad agustiniana es vivir el Evangelio en la forma especial en que San Agustín lo hizo. Cada santo fundador ilumina el Evangelio desde una perspectiva diferente, porque el misterio de Cristo es inagotable, ¿no? Entonces, vivir la espiritualidad agustiniana es vivir el Evangelio, asumir el reto de transformar nuestro mundo trayendo el reino de Dios. Porque el Evangelio no es algo para leer, para tener en la cabeza, sino para llevarlo a la vida, pero llevarlo a la vida desde esta perspectiva que transformó el mundo cuando San Agustín vivía, como decía el Padre Cristian, pero que nos llama a seguir transformando nuestro mundo. Primero nuestro propio corazón y nuestra comunidad, y luego de ahí irradiando como en círculos concéntricos al resto del mundo, porque Dios hizo un regalo muy grande con la vida de Agustín. Entonces, dentro de la familia agustiniana, los frailes, las monjas, la vida activa, la vida contemplativa, las comunidades, las fraternidades, los amigos, que decía también el Padre Cristian, las parroquias, estamos todos en esta estela. Entonces, y hay otra cosa que significa también vivir la espiritualidad agustiniana hoy, que creo que es estar a la escucha de lo que pasa en el mundo, en nuestro entorno, en la vida política, en la vida, en la gente que acude a nuestras casas, que se acerque a nosotros, en los grandes desafíos que afronta nuestro mundo, los jóvenes, todo, ¿no? ¿Para qué? Por un lado, para llevarlo a la oración, hacer que pase por el propio corazón, y por otro lado, para intentar encontrar el rostro de Dios en aquello que está sucediendo y vivirlo desde la perspectiva como Dios lo ve, ¿no? Que Dios no ha dejado el mundo, no lo ha abandonado, sino que lo va conduciendo por caminos misteriosos en los que respeta la libertad del hombre y a la vez nos da su gracia. Entonces esto es como estar con una mano en el mundo y con otra mano en el corazón de Dios, ¿no? Como hacía San Agustín cuando escribió La ciudad de Dios, intentó interpretar lo que estaba ocurriendo en su mundo, dándole un sentido que encontraba en Dios, ¿no? Eso lo llevó a la oración y nos dejó pues escritos maravillosos de buscar el rostro de Jesús, tanto en lo agradable como en lo desagradable, en los desafíos de nuestro mundo. Al final la inquietud, esa sed del hombre por Dios, sigue latiendo viva hoy.
Ok, muchas gracias. De hecho, tocas dos temas que para nosotros como agustinos son bastante importantes y es el tema de vivir en comunidad y la búsqueda de Dios. A partir de eso, nos gustaría saber cómo se vive eso hoy en día. O sea, ¿qué implicaría dejar tantas cosas atrás para consagrar la vida a Dios y a los demás? Ujú. Yo creo que, como ha dicho el padre Cristian, los tres pilares de la vida agustiniana, que son la interioridad, la fraternidad y el servicio a la Iglesia, implica que la persona que vaya a dejar todo sepa que tiene que hacer un camino interior, un camino que empieza en el propio corazón pero se extiende a sus hermanos, y un camino de servicio. Pero en el mundo de hoy supone dejar muchas cosas atrás, ¿no? Por un lado supone un salto de fe, de esperanza y de amor, porque fe no ves, o sea, tú te arriesgas. Cualquier compromiso implica un riesgo, porque es optar por algo y dejar otras cosas diferentes, con la esperanza de encontrar algo mejor. Pero supone también un acto de amor, porque lo que me mueve no es solo la búsqueda egoísta de mí mismo, sino qué puedo yo aportar a los demás, ¿no? Entonces, implica empezar un camino de libertad interior, porque la libertad empieza en el propio corazón, no es la libertad de hacer lo que me da la gana, sino la libertad de orientarme a un fin, ¿no? Implica una opción por lo esencial, es decir, ¿qué quiero en mi vida realmente? ¿Dónde pongo el Waze? ¿A dónde apunto? Para que todo lo demás se oriente por lo esencial, que al final quien quiere seguir a Jesús sabe que, como nos dice el Evangelio de hoy, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Implica empezar un camino, por eso es importante la esperanza, que te va a llevar a una plenitud y a un florecimiento personal, ¿vale? Y por otra parte, implica descubrir juntos, en comunidad, que el otro que es diferente a mí no es una amenaza, sino que es una riqueza. Y empezar un aprendizaje enorme de aprender a dialogar, a buscar juntos la verdad, y una cosa bastante importante, que es vivir sin máscaras. Este mundo de hoy nos obliga muchas veces a ponernos máscaras, donde no está permitido sufrir, no está permitido no cumplir los cánones de belleza, no está permitido decir algo políticamente incorrecto, y entonces en comunidad se aprende a vivir sin máscaras y se va conquistando esa libertad interior para orientarte al bien, que tú mismo vas descubriendo dentro y que también los hermanos te ayudan a encontrar. Bien importante lo que decía, hermana, esta donación de amor, ¿no? Justamente en una canción que hemos grabado aquí, está el padre Cristian que estuvo ahí en este disco de Toma mi vida. Nosotros claramente estamos orientados hacia Dios y justo vamos a escuchar un poquito esa canción, Toma mi vida, esa dádiva de nosotros como religiosos, como hijos de Dios, de entregarnos sin duda a ese Dios que nos ama inmensamente. Vamos a escuchar esta canción. Vengo ante ti, Señor. Aquí tengo mi poca fe. No tengo más que darte, pues todo tuyo es. Soy atraído por tu amor, me postro a tus pies y ante tu mirada de amor, Señor, tuyo quiero ser. Quiero ser. Toma mi vida, mis sueños. Quiero ser instrumento de tu amor. Toma mi vida, mis sueños. Quiero calmar
agua viva. Hoy vengo ante ti, Señor. Hoy me postro a tus pies y ante tu mirada de amor, Señor, tuyo quiero ser. Quiero ser. Toma mi vida, mi sueño. Quiero ser instrumento de tu amor. Toma mi vida, mi sueño. Quiero calmar mi ser. Quiero calmar mi ser con tu agua viva. Toma mi vida, mis sueños. Quiero ser instrumento de tu amor. Toma mi vida, mis sueños. Quiero calmar mi ser. Quiero calmar mi ser con tu agua viva. Con tu agua viva. Regresamos de esta pausa musical. Escuchábamos aquella canción, toma mi vida, toma mis sueños, toma todo lo que yo soy. Importante que nosotros podamos claramente dejarnos en el Señor, dejarnos amar, sabernos sus hijos, importante, y sabernos frágiles, lo decía ya la Madre Patricia, sabernos frágiles también, que sufrimos, que también necesitamos de Dios, de los demás, y que podemos también ser instrumento de amor para los demás. Seguimos entonces con esta entrevista. ¿Cómo se ha permitido que esta tradición, ¿no? Esta tradición agustiniana continúe? ¿Y cómo se ha adaptado a las diferentes circunstancias? Porque sabemos, estamos en muchos países, en todo el mundo estamos. Padre Cristian, ¿cómo se ha ido comunicando esa tradición agustiniana a través de la historia y en las diferentes culturas? Bueno, históricamente los frailes agustinos, que sabemos el nombre original, Orden de Ermitaños de San Agustín, pues vemos cómo geográficamente estuvimos especialmente en Europa, por supuesto, en Italia, luego pasamos a Alemania, Francia, Inglaterra, Bohemia, bueno, y luego España. Y creo que cómo se pudo, digamos, la orden integrar fácilmente por medio del mismo carisma. A ver, sabemos que luego de que la Gran Unión de 1256, sabemos que estos frailes ermitaños de San Agustín empezaron por medio de dos elementos importantes, su vida, digámoslo así, agustina. El primero, pues, el estilo de vida agustiniana. Tener en cuenta y de pronto dejar claro a todos los que nos ven y nos escuchan que San Agustín funda un estilo de vida, no la orden. No podríamos decir que funda la orden como orden agustina como la conocemos bajo toda la parte jurídica. No, San Agustín no funda la orden de San Agustín, funda un estilo de vida.
¿sí? Y por medio de sus monasterios, ese estilo de vida continuó por muchos siglos. Conocemos que en el siglo V, por ejemplo, habían 35 monasterios con el estilo de vida agustiniano. 35 monasterios en el norte de África, y que por medio de ese mismo estilo de vida que llamaba la atención y que tenía los dos elementos. Primero, el estilo de vida agustiniano, que ya lo hemos nombrado un poco como vivían en comunidad, y sobre todo por medio de la búsqueda de la verdad, el servicio a la iglesia, la espiritualidad y la interioridad, ¿no? Y luego también otro elemento es la mendicancia, que bueno, ese elemento será ya 1244, 56, ¿no? La mendicancia, es decir, el sentir que necesito pedir, ¿no? Literalmente mendicancia se le llamaba a las órdenes porque pues tenía que salir y pedir, es decir, no era de pronto una figura para decir, no, pues sí, como de pronto como pobrecitos, no, la mendicancia era salir a buscar su comida. Era tal cual, ir a trabajar y buscar qué comer, ¿no? Entonces, digo que luego el estilo de vida agustiniano pues se enciende, digámoslo así, por medio de estos ermitaños a lo largo de toda Europa, y conocemos que por medio del mismo estilo es lo que llama la atención en todos los países. Entonces, el testimonio de vida de los primeros agustinos, ¿sí? De los primeros ermitaños, es lo que llama la atención en tantos países. Entonces conoceremos tantos conventos, los primeros 100 años de la orden. Por ejemplo, en Alemania crece muchísimo y muy rápido, y luego escuchamos cómo también, bueno, en Italia por supuesto, y luego en España especialmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que surja el carisma, el estilo de vida? Pues es precisamente el testimonio de vida de los primeros ermitaños. Es eso, cómo vivían, la mendicancia, el servicio, la oración y el vivir en comunidad, que de pronto era y sigue siendo el elemento tal vez que más nos marca a los agustinos. Vivir en comunidad, no vivimos solos. Vivimos en comunidad siempre, y eso siempre ha estado marcado desde el inicio, no solo de la orden, sino desde el estilo de vida que San Agustín funda en el siglo IV. Es decir, todo su trabajo, todo lo que hacen ha sido permeado por este carisma, y eso es lo que les ha como dado esa continuidad, es lo que usted está diciendo, padre, ¿sí? Sí, es el mismo ser de la orden lo que llama la atención. Conocemos cómo fácilmente, luego, porque, digámoslo así, por medio de su testimonio, pues muchos reyes, ¿no? Monarcas, les invitan a sus países, ¿no? Y les imponen, o bueno, les implantan o les ayudan a construir conventos. Entonces, son las mismas, digámoslo así, sí, como los mismos reyes, monarquías, que les invitan, vengan los agustinos, porque ustedes viven tan bonito y dan tanto testimonio que necesitamos que vengan a nuestro país. Y conocemos muchos reyes a lo largo de la historia de la orden que le ayudan muchísimo a los agustinos para fundar iglesias, conventos, y luego otras obras que, como lo sabemos muy bien, por ejemplo, la Universidad o los Estudios Generales en París, gracias allí al rey, es obra del mismo carisma y del mismo testimonio. Bueno, y trayendo un poco a la actualidad todo esto que nos compartes, Padre Cristian, Madre Patricia, tenemos una inquietud gigante, digamos, como jóvenes en un mundo tan diferente. ¿Qué puede ofrecer hoy la vida agustina a nosotros los jóvenes? Pues yo creo que lo primero, un ideal de vida que saque lo mejor de cada uno, un ideal grande, que es Dios y Dios en el hermano. Primero el ideal de vida, que se busca además en comunidad. Y ese ideal que va a sacar lo mejor de mí me va a ir descubriendo progresivamente quién soy yo y para quién soy yo. Dice nuestro Padre San Agustín que nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en él. Entonces empieza a descubrir sus inquietudes y empieza a ponerles nombre y a dejar que esas inquietudes no las evada, sino las oriente. Y luego también ofrece un espacio donde encontrar a Dios y hacer crecer su reino. Y ofrece, yo lo digo personalmente, el amor de la vida. O sea,
el amor, la persona que me enamora es la persona de Jesús y eso me unifica, me plenifica, lleva al máximo todas mis capacidades, sé por quién vivo y para quién vivo y por él hago lo que hago, ¿no? Y luego ofrece un espacio humano de fraternidad, de amor en Dios, de confianza, de perdón, de una vida muy normal pero muy sobrenatural, porque se vive lo pequeño, lo cotidiano, pero con una dimensión muy amplia, ¿no? Y por otro lado, un joven está hecho para grandes cosas, ¿no? Pues ofrece una aventura apasionante. Y dirán, ¿una aventura apasionante para alguien que apenas se mueve de su casa? Sí, porque es una historia de amor entre Dios y la persona y a la vez entre esa persona, su comunidad, su entorno, empiezas a descubrir a Dios en todo. Y es una historia, es un viaje interior que es apasionante. Y luego Dios va poniendo cada paso y te va descubriendo siempre nuevas cosas. Entonces, todo eso se puede ofrecer a la persona que tenga esta vocación y a la que Dios llame. Bueno, y qué maravilla todos los que ya están llamados, los que no tenemos miedo, los que tenemos esa llamita en el corazón. Sin embargo, ¿qué podríamos decirle a aquellos que tienen esta inquietud pero sienten miedo? Lo primero, yo les diría que se pregunten, ¿qué quieres hacer? ¿Por qué quieres hacerlo? ¿Y para qué quieres hacerlo? Porque las grandes preguntas son donde encontramos la fuerza, porque es la verdad la que nos ilumina. ¿Qué deseo hacer? ¿Entregar mi vida? ¿Por qué? Porque siento la llamada de Dios. Por lo tanto, no es algo que yo decido, es algo que yo respondo. ¿Y para qué? Para ser feliz. Tenemos una responsabilidad, que es ser santo igual a feliz, igual a una vida en plenitud. La vida es corta y no podemos perderla, ¿no? Y luego le preguntaría, ¿a qué tienes miedo exactamente? Porque el miedo nos habla de la posibilidad de perder algo valioso. ¿Qué temes perder? ¿Tu libertad? ¿Qué temes perder? ¿Tus comodidades? ¿Qué temes perder? Entonces, porque cuando ponemos nombre a nuestros fantasmas, esos fantasmas como el que les tiramos de la sábana y desaparecen, ¿no? Y mi experiencia es que todo lo que entregamos a Dios, luego Dios te lo devuelve, multiplicado y purificado, sin necesidades, sino como una plenitud, sin una dependencia, ¿no? Y entonces todo eso que voy viendo dentro de mí lo voy contrastando con Dios, mi deseo de felicidad, de entrega, de plenitud. Y entonces yo al final lo que vi, por ejemplo, era que era más grande el miedo a no dar el paso y a quedarme en la mediocridad de vida que llevaba, que no me hacía plenamente feliz, que arriesgarlo todo. Y luego, por otro lado, digo, pero si a quien estoy respondiendo a Dios y Dios me ama, pues si no es mi camino, Él lo reconducirá y no me dejará que pierda el tiempo, ¿no? Porque Dios no juega con nosotros al escondite. Entonces, les diría eso. Gracias, Madre. Madre, y su llamado, entramos un poco en la parte personal de nuestros oyentes. Su llamado, ¿cómo surgió su llamado? Luego, claramente, Padre Cristian, prepárese, que sigue usted cómo surgió su llamado, cómo sintió su llamado, un poquito más de esa parte suya personal, Madre. Pues, padre, yo me crié en un colegio agustiniano. Según me fui del colegio por pura decisión, yo no terminé ahí todos mis estudios, sino que decidí marchar del colegio de donde luego volví. Y entonces me di cuenta de que cuando me había ido, como que llevaba un sello en el corazón y iba buscando aquello que me habían ofrecido y me habían en el proceso educativo, ¿no? Entonces empezó ahí mi inquietud. Pero luego, a medida que iba terminando los estudios, luego empecé la universidad, una gran insatisfacción. Aparentemente tenía todo, tenía amigos, me iba bien, económicamente estaba bien, salía, entraba, pero siempre cuando volvía sentía una gran insatisfacción dentro. Pero no era capaz de romper con el mundo en el que me movía. Me sentía como un hámster dando vueltas en su rueda de la que no podía salir, ¿no? Y al final, pues, ¿cómo llegó esta decisión? Murió mi padre con 19 años que tenía yo y me encontré con el dolor así, ¡pum! Y toqué fondo. Y entonces, como necesitaba respuestas para mis preguntas, porque decía, ¿qué sentido tiene todo esto? Y pues volví al sitio donde me habían hablado de Dios, ¿no? Y
por un lado me fui de peregrinación sin conocer a nadie, me metí en un grupo y ahí descubrí una iglesia viva, descubrí a jóvenes alegres, cosa que yo no tenía, una alegría profunda no tenía. Tenía mucha diversión, pero no alegría profunda. Y luego volví al sitio donde me habían hablado de Dios, a las monjas, al colegio, al convento. Y cuando llegué me dijeron, anda, ¿cuántos años sin verte, Patricia? ¿Has vuelto a casa? Entonces entendí que ahí había un marco de referencia y empecé a buscar. Estuve un tiempo no muy largo con un pie en cada lado, el mundo y Dios, pero empecé a notar que cuando empezaba a leer mi vida hacia atrás, empecé a hacer oración, a acercarme a la iglesia y viendo mi vida me di cuenta como que había cosas que me hacían más feliz y otras que no. Y era más feliz cuando estaba entregándome a los demás, cuando estaba en las cosas de Dios, cuando me notaba un impulso que me hacía sacar lo mejor de mí, la entrega. Y entonces, pero veía que no me saciaba solamente estar en los grupos. Y entonces volví al sitio, al monasterio, a mi colegio, y les pregunté. Y entonces empecé a planteármelo y luego en muy poquito tiempo, porque no lo veía tampoco con una claridad meridiana, pero dije, tengo que dar el paso ahora o nunca. Pues me lancé y entraban otras 2 chicas y entonces di mi sí. Y luego dije, Señor, si no es lo mío, pues tú reconduce mi camino. Pero puedo decir que ha sido lo mío, totalmente. Lo cual no significa que no haya dificultades, porque el mundo nos vende bienestar es igual a felicidad y es totalmente falso. Cierto. Entonces, ahí está la cruz, pero la cruz vivida con sentido y con Jesús trae siempre verdad a la propia vida y luego trae la resurrección y un encuentro más profundo contigo mismo, con los demás, y eso te hace muy feliz porque empiezas a perder miedos. Ya no evades las dificultades, sino que te lanzas a ellas sabiendo que le vas a encontrar a Él dentro y eso te hace crecer. Madre, muchas gracias. Padre Cristian, un poquito de su vocación. Bueno, pues agustino desde pequeño, soy de Oaxaca, Cundinamarca, allí tenemos el noviciado de los frailes y bueno, pues sí, agustino desde pequeño porque bueno, todo fue con los agustinos allí en el santuario de Nuestra Señora de la Salud, me bautizó un agustino, me dio la primera comunión, todos los agustinos. A los 10 años ingresó a ayudar a ser monaguillo o acólito. Y desde los 10 años me llamó la atención la vida de los frailes. Yo como podía ver cómo vivían tan felices los novicios, compartiendo y jugando fútbol y un montón de cosas que hacían. Y eso me llamó la atención desde pequeño. Entonces desde los 10 años tuve la inquietud de ingresar con la Orden de San Agustín. Bueno, ahí digamos que así rápidamente voy resumiendo un poco. Pues lo seguí conociendo, fui creciendo allí con los frailes agustinos y pues digamos que ya a los 16 años tomo la decisión de ingresar. Hice el proceso vocacional, 2 años mientras estaba en décimo, o sea, a los 14 años y en 11 a los 15 años. Y ya a los 16 pues ingreso a la orden en el año 2012. Creo que fue un proceso muy, muy bonito porque digamos que por medio, como ya conocía un poco la orden y los frailes, pues de alguna forma me sentía en familia, ¿no? Y sentía como también el Señor iba como hablando poco a poco por medio del proceso vocacional, especialmente. Recuerdo mucho al Padre Argiro, el promotor vocacional, y era el superior provincial, el primer provincial en esta época, y como él, por medio de sus charlas, de sus gestos, animaba a muchos jóvenes, y eso a mí siempre me llamó la atención. Digo, uniendo un poco al tema de hoy, ¿no? Yo creo que el testimonio, dice el Padre Argiro, el testimonio arrastra, ¿no? Y eso a mí me llamó la atención, cómo él llamaba a tantos jóvenes, porque en realidad fue una época en donde los encuentros vocacionales siempre, por lo menos, eran de 30 jóvenes, 50, 60, eran muchos. Entonces, luego ya cuando hago el proceso, ingreso y bueno, pues fueron 10 años de formación.
Y bueno, aquí estoy, pero así como por medio de, digámoslo así, soy desde pequeño agustino, soy del Santuario Nuestra Señora de la Salud, de allí del noviciado, y me formé allí, digámoslo así, también sentí como desde mi infancia una formación con los frailes y desde pequeño pues me dejé orientar por ellos y obviamente por el Señor. Bien, muchas gracias, Madre Patricia, Padre Cristian. Vamos a escuchar ahora una canción que justo habla de esto, de esta entrega, de esta donación, para ser nosotros instrumentos de amor. Así se llama la canción. Vamos a escuchar y a ayudar a que nuestro corazón también se vaya encendiendo, ¿no? En este mes agustiniano, que se vaya encendiendo en este deseo, en este caminar nuestro hacia el Señor. Si conociera el gran amor que tú me das, comprendería que tu amor es de verdad, que tu palabra, Señor, oriente mi pensar y actuar, y que tu espíritu me ayude a caminar. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Yo quiero amarte, Señor, te entrego todo lo que soy, y aunque débil mi corazón te doy. Si conociera el gran amor que tú me das, comprendería que tu amor es de verdad, que tu palabra, Señor, oriente mi pensar y actuar, y que tu espíritu me ayude a caminar. Quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Quiero amarte, Señor, te entrego todo lo que soy, y aunque débil, mi corazón te doy. Regresamos entonces a su programa de Agustinos Contigo, donde vamos hablando un poquito de San Agustín, un poquito de nuestra historia de los agustinos, y ya hablamos un poco de nuestra vocación. Escuchábamos esta canción, instrumento del amor, de ese amor de Dios, ¿no? Cómo nosotros poder también ser caricia, ser don para el otro. Y hablábamos un poco de la vocación, Madre Patricia, Padre Cristian. ¿Qué les dijo su familia? ¿Alguna reacción adversa? Que de pronto no, ¿cómo así que se van a ir? ¿O los apoyaron? Padre Cristian. Ok, bueno, a ver, digamos, ya cuando les contaba un poquito cómo hice el proceso vocacional y luego pues ingresé pues pequeño a los 16 años. No fue tan fácil, digamos,
como el ingreso. Bueno, primero contarles un poco algo personal y familiar. Bueno, ya había ingresado un hermano mío que ahorita es fraile, Fray Javier, y digamos que para la familia fue un poco fuerte cuando él se fue para la comunidad. Él ya había ingresado a la Orden de San Agustín, es mi hermano de sangre, allí ahorita él está trabajando en el Cervantes Norte, bueno. Y digamos que cuando pasa, pues hay un tema, sí, una tristeza muy grande y mi papá empieza a enfermar. Entonces como que no fue tan fácil, digámoslo así, cuando luego ya cuento yo y comento a mis papás, especialmente a mi mamá, bueno, y a mis hermanos, que yo también quería ser fraile, que en realidad pues yo ya lo había hecho antes, ¿no? Que a los 10 años ya había comentado desde pequeño. Pero cuando ya pues digo que ya casi que termino el colegio y luego ingreso, pues no fue tan fácil. Digamos que sentía obviamente como que pues mi papá estaba enfermo, entonces ya otro que va a ingresar a la orden, pues digamos que había cierta... No me decían nada, ¿no? Pero yo lo sentía que de pronto no era tan bueno que yo ingresara, ¿no? Entonces, digamos que igual, pues me apoyaron. Yo recuerdo mucho en diciembre esa llamada del padre Argiro cuando me da el ingreso, pues me dice que tenía que ingresar el 11 de febrero del 2012 a la comunidad. Entonces ya pues obviamente mi familia sí lo tomó muy bien. Había ahí como un sentimiento de que mi papá otra vez va a volver a enfermar o algo así. Bueno, entonces como que fue un poquito difícil, digo, no, nunca me lo dijeron, pero sí había un sentimiento. Y entonces ya, digamos que cuando ya ingreso, fue muy duro, ¿no? Yo creo que siempre, pues, a mis papás les ha dado muy duro que nosotros, que mis hermanos, porque somos 3 frailes agustinos, entremos tan jóvenes, y en realidad todos entramos menores de edad, a los 16, 17 años. Entonces, creo que lo tomaron bien, con mucha tristeza, claro que sí, y entiendo, y obviamente yo no sé cómo luego vivían después de que yo ingresé al convento, pero sé que no fue fácil para ellos, yo sé que no fue muy fácil asimilarlo y todo, pero hasta el día de hoy siempre han sido muy orgullosos de nosotros, nos han apoyado en todas las decisiones que tomemos, si ingresamos, si no, si siempre el apoyo de mis papás especialmente, no, siempre las palabras, recuerdo a mi mamá, cualquier cosa, acá es su casa, siempre ha estado el apoyo. Entonces digamos como la reacción de cuando ya ingresé a la comunidad, que fue un poco difícil por la situación que comentaba, pero que siempre hubo el apoyo, siempre estuvieron ahí, siempre preguntaban, me visitaban, ¿no? Entonces yo creo que a pesar de las dificultades, mi familia lo tomó muy bien y pues hoy en día, como les comento, pues somos 3 frailes, pues están muy felices de nosotros, orgullosos de nosotros y eso también pues digamos, aprovecho la oportunidad para agradecer a mi familia porque yo creo que muy poco se los he dicho la verdad, pero agradecerles por el apoyo, que aunque las dificultades y las situaciones complejas de la vida, pues siempre sentí ese apoyo en mi vocación. Gracias, padre. Madre Patricia, cuéntanos un poco. Pues la verdad es que al principio o sea, yo un día recuerdo perfectamente que estaba haciendo las tareas de la casa con mi madre y la miré y le dije, mamá, que me voy. Me dijo, ¿a dónde te vas? Y digo, que me voy al colegio, voy a entrar con las monjas. Y se sentó y me dijo, dame tiempo. Y no se hacía la idea, ¿no? Además, mi padre había muerto un año antes y 2 años antes. Y bueno, pero una vez que pasó esa semana en la que ella fue acomodando, a mí no me dijo nada, solo que fue acomodando en su interior esta nueva perspectiva, la verdad es que me ha apoyado y ha sido un camino muy bonito en el que poder compartir con ella por qué hacía las cosas, porque nuestros padres, las familias, los amigos se fijan más en lo que dejamos, pero cuando tú puedes explicarles aquello por lo que optas, se hace más llevadero. Y luego
la dureza, a lo mejor, que comentaba el padre Cristian, es verdad porque se tienen que adaptar a una nueva situación. En nuestro caso, además, es que no volvemos normalmente a casa, a no ser que nos necesiten por enfermedad o no vamos de vacaciones, pero descubren una nueva relación más profunda y saben que no nos pierden, que cuentan con nosotras para todo, pero de otra manera. Entonces, ese apoyo lleno de respeto, porque yo tenía que hacer mi felicidad, como yo le decía, mamá, tengo que hacer mi camino y encontrar mi felicidad, se ha ido transformando luego en una unión mayor con ella, aunque estemos a kilómetros de distancia, ¿no? Sí. Muchas gracias de verdad por estos dos testimonios tan maravillosos. Y de hecho, me gustaría aprovechar para agradecer a todas esas familias que actualmente están apoyando esas vocaciones. Creo que es un sacrificio enorme, no solo para los que toman la decisión, sino también para aquellos que deciden apoyar ese camino tan maravilloso de seguir a Cristo. Por otro lado, Madre Patricia, si usted nos quiere también aconsejar un poco acerca de qué podríamos hacer para llegar a la interioridad actualmente. Yo creo que lo primero, hacer silencio. Hacer silencio, que no hace falta irse a un monasterio o irse a un desierto ni nada de eso, sino por un momento apagar el celular, dejarlo a un lado y ralentizar un poco la vida, hacer silencio y partir de la firme convicción de que el maestro interior nos habita, ¿no? Y poder escuchar y luego empezar a preguntarse por todo ese mundo interior que está hecho de pensamientos, de emociones, de recuerdos, de decisiones. Yo aquí sí que quería dar una pincelada. San Agustín dice: no vayas fuera, ve dentro, que en el hombre interior habita la verdad, en el interior del hombre y de la mujer habita la verdad, ¿no? No contraponer tanto ese dentro con la exterioridad, con lo que se ve, sino más bien con la superficialidad, con la dispersión. Entonces, volver a la interioridad es empezar a prestar atención al propio corazón. ¿Para qué? Pues lo que dice nuestro Padre: conócete, acéptate, supérate. Porque la vida de muchas personas, por la presión social que tenemos, de las redes sociales, de las comunicaciones, de el móvil, los chutes de dopamina que estamos continuamente, ¿no?, a golpe de clic, pues nos dispersa, nos saca, nos hace vivir fuera de nosotros mismos. Entonces, yo diría eso: parar por un momento, hacerse preguntas, dejarse acompañar en este camino interior por alguien que vaya por delante y nos pueda ayudar, y poner un poco de orden, ¿no? Y hacerse preguntas como el qué, el por qué, el para qué de mis decisiones, cuál es mi propósito de vida, qué quisiera dejar después de mi paso por la vida en esta tierra, porque creo que tener orientado el Waze, apuntando a una dirección concreta, eso nos ayuda, pero eso parte del interior, ¿no? O preguntarnos: ¿qué ha pasado hoy por mi corazón? ¿Qué cosas me han hecho feliz? ¿Qué cosas me han entristecido? Y preguntarse el por qué, como ir a la raíz. Nos pasamos el día cogiendo los frutos del árbol, intentando cambiar acciones, pero no vamos a la raíz. Entonces, eso es. Y dar un tiempo a la escucha del maestro interior que está dentro. Muchas gracias de verdad por esos consejos tan valiosos, porque muchas veces olvidamos esto, ¿no? De estar en silencio, escuchar realmente nuestro corazón y qué tiene para decirnos Dios por medio de él. Padre Cristian, por favor. Sí, bueno, yo creo que, pues, bueno, primero decir que las madres agustinas nos enseñan muchísimo sobre la interioridad, nos llevan la delantera mucho de los frailes, yo creo, porque nosotros obviamente intentamos tener ese momento de oración, pero ellas, ya sabemos que nos apoyan muchísimo en la oración. Yo creo que la interioridad tiene que ver precisamente con el conocimiento de uno mismo. Digamos que hay una etapa muy bonita, y les comento así, experiencia personal. Obviamente que la invitación está toda la vida, siempre vivir interioridad, ¿no? Pero hay una etapa de la formación muy bonita que es el noviciado. El noviciado
para mí, en mi experiencia, pues uno de los años más bonitos, más duros para algunos dirán, no, porque no salimos, porque pues vivimos sin redes sociales, sin celular, sin nada, ¿no? Entonces como que es un año totalmente diferente, pero creo yo que para mí ha sido como la práctica de la interioridad, ¿sí? El orar, el estar con el Señor, el conocerse uno mismo. Decía San Agustín, dentro del corazón soy lo que soy. Ahí no puedo mentirme yo, no puedo decir que soy otra cosa. Ahí sabe muy bien el corazón lo que soy. El corazón sabe muy bien mis defectos, mis virtudes, todo lo que soy. Entonces, creo que para la interioridad, como decía la madre, pues el silencio es importante, mucho. Y el silencio, diría San Agustín, interior y exterior, ¿no? Ese silencio que a veces también necesito tener ante los gritos del mundo, pero también ante los gritos míos, ¿no? Y luego también, por medio del silencio, pues el conocimiento de mí mismo. Yo creo que de pronto, y digamos como a la actualidad trayéndolo un poquito, es como de los elementos que ahorita faltaría mucho en la sociedad y que los agustinos podríamos enseñarlo muy bien a tantos ruidos de las redes sociales o de los jóvenes que a veces se pierden en muchas situaciones. Creo que la interioridad sería como la respuesta a tantas, digámoslo así, vicisitudes o problemas que van surgiendo a lo largo de la vida. Entonces, silencio interior, silencio exterior, pero también conocimiento de sí mismo. Sí, importante tener esta conciencia, ¿no? Porque claramente nosotros como religiosos, sea nosotros como frailes que tenemos una vida un poco más activa, madre, ustedes que tienen su vida contemplativa, pero también tienen la vida activa de los colegios y demás obras, importante tenerlo presente. Creo que es importante tenerlo presente aún en medio de nuestras comunidades, fraternidades que tenemos en relación, los grupos juveniles, el colegio, las diferentes labores, tener esto presente, ¿no? Que no debo perderme, ¿no? Como lo decía, digo el Señor, no debo perderme de vista, ¿no? Cuidar mi existencia, entregarme a Él constantemente, mirar mi vida, revisarla, saberme. Y lo que decía la madre al principio, ¿no? A veces el mundo como que nos invita a máscaras y a mucha exterioridad. No, tenemos que ir un poco más adentro, ¿no? A estar dentro, a poder estar pendiente de mí, a poder claramente mirar, revisar mi vida para de cara claramente hacia el Señor. Bien, pues llegamos al final de este programa. Hemos recorrido este caminar de la historia, ¿no? San Agustín, este legado que nos ha dejado de la fraternidad, de esta vida en comunidad que se ha ido viviendo por muchas comunidades que se han aunado, luego que han caminado, que han dado este carisma a través de sus obras, que han generado muchas comunidades, diferentes vocaciones y que han claramente instaurado el reino de Dios, ¿no? Que es en fin de cuentas lo que el Señor quería a través de San Agustín, instaurar el reino de Dios acá en la tierra y que ha hecho que muchos corazones también caminen y caminemos juntos hacia Dios. Bueno, queremos agradecerles a todos los presentes, especialmente Padre Cristian, Madre Patricia, Fray Brian por estar aquí. Recuerden, por favor, a todos seguirnos en @emisoramariana1958 y en www.emisoramariana.org. Nos encontramos en nuestro próximo especial. Vamos recorriendo un camino San Agustín, luego nosotros los agustinos veremos un poco nuestras obras en el siguiente episodio. Hablaremos un poco de las fraternidades, la pastoral juvenil y un poco de la actualidad también de nosotros los agustinos. No se lo pierdan aquí en Agustinos Contigo, un solo corazón. Dios les bendiga y les acompañe. Ardo en amor, Señor, quiero amarte más.